Las hojas otoñales crujían bajo mis pies mientras me quedaba paralizada frente a la ventana de la cocina de mi madre. Mi hijo Tyler, de 11 años, me apretaba la mano con tanta fuerza que dolía. Pero nada se comparaba con el dolor que me desgarraba el pecho al escuchar a las dos personas en las que más confiaba en el mundo destruir todo lo que alguna vez creí sobre el amor, la lealtad y la familia. Está tan rota, Ellen. Siempre llorando, siempre necesitada. Ya no puedo más. La voz de mi esposo Brandon atravesaba el delgado cristal como un cuchillo directo al corazón. La risa de mi madre fue aguda, cruel. Te dije que no te casaras con ella, ¿verdad? Siempre supe que era demasiado débil para un hombre como tú. Demasiado dañada. Cada palabra me golpeaba como si fueran puños. Mis piernas flaquearon. Tyler me miró con ojos confundidos, notando que algo terrible pasaba, aunque sin comprenderlo del todo. Me llevé un dedo a los labios, indicándole que guardara silencio, mientras mi mundo entero se desmoronaba frente a nosotros. El dinero del seguro por la muerte de su padre lo hizo valer la pena por un tiempo, continuó Brandon, con un tono tan casual como si hablara del clima. Pero ahora casi no queda nada. Estoy harto de fingir que soy un esposo cariñoso con alguien tan patética. Tuve que aferrarme al marco de la ventana para no caerme. ¿El dinero del seguro? El dinero que yo pensaba que estábamos guardando para la universidad de Tyler. El dinero que se suponía que aseguraría nuestro futuro. Me había usado todo este tiempo. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó mi madre. Podía escuchar la emoción en su voz, como si disfrutara de aquella conversación. Voy a dejarla. Me voy a quedar con todo. Es tan débil y está tan rota que ni siquiera va a pelear. Solo va a llorar y aceptarlo, como siempre hace. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí murió. La parte que aún creía en la bondad, en el amor, en la familia. Pero de esas cenizas nació algo más. Algo frío. Calculador. Algo que se aseguraría de que Brandon y mi madre aprendieran exactamente qué sucede cuando subestimas a una mujer que ya no tiene nada que perder. Apreté la mano de Tyler y lo alejé de la ventana. Caminé en silencio hacia el auto, con la mente girando, llena de planes. Pensaban que yo era débil. Pensaban que estaba rota. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Antes de seguir, dime desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde nos acompaña nuestra familia global. Y si es tu primera vez aquí, no olvides darle like al vídeo y suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas impactantes historias de venganza y vida. Disfruta el vídeo. 3 meses antes, yo creía que vivía una vida perfecta. Bueno, tan perfecta como puede ser la vida para alguien como yo. Me llamo Rebecca, y he pasado la mayor parte de mis 32 años convencida de que no merezco las cosas buenas que me pasan. La mañana que lo cambiaría todo empezó como cualquier otro martes. Me desperté en nuestra acogedora casa de 3 habitaciones en Maple Street. La misma casa que Brandon y yo habíamos comprado cuando Tyler tenía apenas 2 años. La misma casa donde imaginaba que envejeceríamos juntos. Brandon ya estaba despierto, duchado y vestido con su uniforme azul de trabajo. Él dirigía una pequeña empresa de construcción, y era bueno en eso. Todo el mundo en el pueblo lo respetaba. Era el tipo de hombre con el que otros querían ser amigos, y que muchas mujeres encontraban atractivo. Yo nunca entendí del todo qué veía él en mí. «Buenos días, preciosa», dijo, besándome en la frente mientras yo entraba tambaleándome a la cocina con mi vieja bata de dormir. «El café ya está listo». Le sonreí. El corazón me dio ese pequeño vuelco que sentía desde nuestra primera cita. Hacía ya 12 años. Incluso después de todo este tiempo, incluso con las dificultades que habíamos atravesado, aún me sentía afortunada de estar casada con Brandon Miller. ¿Tyler ya se despertó?, pregunté, sirviéndome una taza de café y agregando la crema que Brandon había dejado fuera para mí. Siempre recordaba esos pequeños detalles. O eso creía. Todavía duerme. Lo voy a levantar en unos minutos, respondió, revisando su reloj. Hoy empiezo la renovación de la casa Jackson. Puede que llegue tarde esta noche. Asentí,
ya acostumbrada a sus largas jornadas. El negocio de la construcción era impredecible, especialmente en un pueblo pequeño como Riverside. Habíamos aprendido a aprovechar el tiempo que podíamos compartir. Mamá llamó ayer, dije mientras removía el café. Quiere que vayamos a visitarla este fin de semana. Hace tiempo que no la vemos. La expresión de Brandon cambió solo por un segundo. Algo brilló en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Claro, amor. Lo que tú quieras. Ahora que lo pienso, debí haberle prestado más atención a ese momento. Debí haber notado cómo su voz sonó distinta cuando aceptó. Debí haber visto cómo se le tensó la mandíbula. Pero estaba tan ocupada agradeciendo que mi esposo y mi madre se llevaran bien, que ignoré todas las señales de alerta. Fue entonces cuando Tyler entró corriendo a la cocina, con el pelo alborotado en todas direcciones. Con 11 años, era todo brazos y piernas, creciendo tan rápido que apenas podía mantenerlo con ropa que le quedara bien. «Buenos días, mamá». «Buenos días, papá», saludó, agarrando una tostada de la encimera y dándole un gran mordisco. «Despacito, campeón, rey. El desayuno no se va a ir». Brandon le revolvió el cabello. «Hazle caso a tu mamá, hijo. Ella sabe de lo que habla». La forma en que lo dijo, tan cálida y amorosa, me hizo un nudo en el pecho. Esa era mi familia. Esas dos personas eran todo mi mundo. Sin ellos, yo no era nada. O al menos, eso era lo que creía. Brandon se fue al trabajo con su beso habitual y su te amo en la puerta. Tyler tomó el autobús escolar justo a tiempo. Y yo me acomodé en mi rutina diaria de limpiar la casa, hacer la colada y alistarme para mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca del pueblo. Me encantaba trabajar allí. Era un lugar tranquilo, pacífico, y podía ayudar a las personas a encontrar libros que tal vez cambiarían sus vidas, como los libros habían cambiado la mía. Leer había sido mi refugio mientras crecía en una casa donde mi madre criticaba absolutamente todo lo que hacía. Los libros me mostraron que había otras formas de vivir, de ser. Mi supervisora, la señora Maverick, estaba colocando libros devueltos cuando llegué. «Buenos días, Rebecca. Hoy te ves muy bien». La señora Maverick era una de las pocas personas que me hacía sentir valorada. Tenía unos 60 años, ojos amables y una forma suave de hablar que me recordaba a la abuela que nunca tuve. «Gracias, señora Maverick. ¿Cómo estuvo su fin de semana?» «Precioso, querida. Mi nieto vino de visita. Tiene más o menos la edad de Tyler, ¿sabes? Deberían conocerse algún día», me dijo la señora Maverick con una sonrisa amable. Sonreí y asentí, pero por dentro sentí ese viejo nudo en el estómago. Hacer planes con otras familias siempre era arriesgado. ¿Y si descubren lo rota que estoy? ¿Y si Tyler se avergüenza de mí? ¿Y si los otros padres piensan que no soy lo suficientemente buena? La mañana transcurrió en calma. Ayudé a una joven madre a encontrar libros ilustrados para su pequeño, asistí a un anciano con una investigación sobre su árbol genealógico, y organicé las nuevas novelas de ficción que acababan de llegar. Tareas simples, sí, pero que me hacían sentir útil. Estaba reorganizando la sección infantil cuando escuché a la señora Maverick conversando con Janet, otra bibliotecaria, cerca del mostrador principal. «Vi a Brandon Miller en el restaurante ayer, como al mediodía», decía Janet. «Estaba con él en Laken. Se veían bastante cercanos, si me preguntas». Mis manos se congelaron sobre el libro que sostenía. Ellen Lincoln era el nombre de mi madre. ¿En serio? La señora Maverick sonaba sorprendida. No sabía que se conocieran tan bien. «Oh, parece que se conocen bastante», dijo Janet con ese tono que usan las personas cuando quieren insinuar algo sin decirlo abiertamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Seguramente tenía una explicación inocente. Tal vez Brandon se había encontrado con mi madre por casualidad y decidieron almorzar juntos. Tal vez estaban planeando una sorpresa para mí. Tal vez. Pero igual, algo frío se instaló en mi estómago. Intenté concentrarme en mi trabajo el resto del día, pero las palabras de Janet no dejaban de resonar en mi cabeza.
Se veían bastante cercanos, si me preguntas. Al recoger a Tyler de la escuela, estuve a punto de sugerirle pasar por la obra donde trabajaba su papá para saludarlo. Pero algo me detuvo. Una sensación que no sabía nombrar, pero que me decía que no debía hacerlo. Esa noche, Brandon llegó a casa casi a las 10. Lucía cansado, con la ropa polvorienta como si hubiera estado en obras todo el día. Perdón, amor. Fue un día largo, dijo, besándome rápidamente en la mejilla antes de irse directo a la ducha. ¿Cómo estuvo el trabajo en la casa de los Jackson? Le pregunté. Bien. Muy bien. Eso nos mantendrá ocupados varias semanas. Pero cuando miré por la ventana, noté que su camioneta estaba completamente limpia. Sin polvo, sin barro, sin una sola señal de que hubiera estado en una obra todo el día. Esa noche, mientras Brandon dormía a mi lado, me quedé mirando el techo. Intentaba apartar los pensamientos oscuros que comenzaban a invadir mi mente. Brandon me amaba. Él me había elegido. Teníamos una buena vida juntos. Pero una vez que la duda se instala, es difícil de erradicar. Las semanas siguientes pasaron como en una especie de niebla extraña. En la superficie, todo parecía normal. Brandon iba a trabajar. Tyler iba a la escuela. Yo iba a la biblioteca. Cenábamos juntos la mayoría de las noches. Veíamos televisión en familia los fines de semana. Pero por debajo, algo se había roto. Y yo empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Como Brandon a veces parecía distraído durante nuestras conversaciones. Cómo había empezado a llevarse el teléfono a todas partes, incluso al baño. Cómo cambió su clave de acceso y giraba la pantalla lejos de mí cada vez que la usaba. Detalles pequeños. Cosas que podrían tener explicaciones inocentes. Pero que, juntas, empezaban a pesar demasiado. También comencé a notar cosas sobre mi madre. Como siempre parecía saber detalles sobre el trabajo de Brandon que yo nunca le había contado. Como, cada vez que hablábamos, preguntaba primero por él antes que por Tyler o por mí. ¿Cómo está manejando Brandon ese gran proyecto de construcción? Preguntaba. Pero yo nunca le había mencionado ningún gran proyecto. Cuando se lo comenté a Brandon, solo se encogió de hombros. Seguro lo escuchó por ahí. Ya sabes cómo es la gente en Riverside. Y tenía razón. Riverside era el típico pueblo pequeño donde todos sabían todo de todos. Pero aún así, algo no cuadraba. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un jueves a principios de noviembre. Tyler tenía medio día de escuela por reuniones de profesores, y yo había pedido la tarde libre en la biblioteca para pasar tiempo con él. ¿Podemos ir a visitar a la abuela Ellen? Preguntó Tyler mientras compartíamos un sándwich de queso fundido en la mesa de la cocina. Mi madre siempre había insistido en que Tyler la llamara a abuela Ellen en vez de simplemente abuela. Decía que sonaba más sofisticado. A mí me parecía frío, pero nunca discutí por eso. No sé, cariño. Deberíamos llamarla primero para asegurarnos de que esté en casa. Intenté llamarla al teléfono fijo de su casa, pero fue directo al buzón de voz. Lo mismo pasó con su celular. Quizás está de compras, sugirió Tyler. Podemos pasar por su casa y ver si su auto está. Mi madre vivía a unos 20 minutos, en la casa donde yo había crecido. Una vivienda pequeña, ordenada, con un jardín del que se sentía orgullosa y vecinos que conocía desde hacía más de 30 años. Está bien, acepté. Pero si no está, volvemos otro día, ¿sí? El trayecto fue tranquilo. Tyler charlaba sobre la escuela y sus amigos mientras yo lo escuchaba a medias, disfrutando del paisaje otoñal. Los árboles estaban en su máximo esplendor, pintando el mundo con tonos dorados y carmesí. Pero al girar en la calle de mi madre, la sangre se me heló. La camioneta de Brandon estaba estacionada en su entrada. Me detuve al otro lado de la calle, con las manos temblando sobre el volante. Tyler alzó la vista de su consola portátil, desconcertado. ¿Por qué paramos? ¿Esa no es la camioneta de papá? Sí, logré decir, lo es. Mi mente comenzó a buscar explicaciones posibles.
Tal vez Brandon estaba ayudando a mi madre con algo en la casa. Tal vez se le había dañado una tubería, o el tejado necesitaba reparación. Tal vez. ¿Vamos a entrar?, preguntó Tyler. En un minuto, respondí. Solo quiero ver qué está pasando primero. Algo en lo más profundo de mi ser gritaba peligro. Cada instinto me decía que no debía tocar esa puerta. Que no debía anunciar mi presencia. Caminamos en silencio hacia la parte trasera de la casa. Sabía, por experiencia desde niña, que desde la ventana de la cocina se podían oír claramente las conversaciones del interior. Y lo que escuché destruyó mi mundo. Está tan rota, Ellen. Siempre llorando, siempre necesitada. Ya no puedo más. La voz de Brandon sonaba agotada, frustrada, como si hablara de una carga que llevaba demasiado tiempo soportando. Te dije que no te casaras con ella, ¿no es cierto? La voz de mi madre estaba afilada por la satisfacción. Siempre supe que era demasiado débil para un hombre como tú. Demasiado dañada. Me aferré al marco de la ventana con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi hijo Tyler, de 11 años, me apretaba la mano como si también entendiera lo que estaba pasando. El dinero del seguro por la muerte de su padre lo hizo valer la pena por un tiempo, continuó Brandon. Pero ya casi no queda nada. Estoy harto de fingir que soy un esposo atento con alguien tan patética. El mundo se me vino abajo. Mi padre había muerto en un accidente de coche 3 años atrás, dejándome una indemnización de seguro de vida bastante generosa. Dinero que, supuestamente, Brandon y yo habíamos estado ahorrando para el futuro de Tyler. Dinero que se suponía que era nuestra red de seguridad. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó mi madre. Podía escuchar la emoción en su voz. Voy a dejarla. Me voy a quedar con todo. Es tan débil y está tan rota que ni siquiera va a pelear. Solo llorará y lo aceptará, como siempre hace. Y entonces, los dos rieron. Rieron de mi dolor, de mi fragilidad, de lo confiada que había sido. Rieron de mí. Cuando mi madre preguntó, ¿cuándo piensas hacerlo?, Brandon respondió, quizá después de las fiestas. No quiero arruinarle la Navidad a Tyler. Ese niño no se lo merece. Eres demasiado blando, soltó mi madre. Esa niña fue una decepción desde el día que nació. Débil, igual que su padre. Al menos él tuvo la decencia de morirse y dejarle algo de dinero. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No se quebró. Se partió, como una liga estirada demasiado. Mi padre había sido un hombre amable, tranquilo, un amante de los libros que me enseñó que yo merecía amor. Mi madre, en cambio, pasó toda mi infancia comparándome con otros niños, diciéndome que no era lo suficientemente lista, ni bonita, ni fuerte como para lograr algo bueno. Y le creí. Viví toda mi vida adulta agradecida de que Brandon hubiera elegido a esta versión dañada, débil y patética de mí. Pero ahora lo veía claro. Él no me eligió a mí. Eligió el dinero de mi padre. Y mi madre no solo fue crítica conmigo. Llevaba años trabajando activamente para destruir mi autoestima, para que, llegado este momento, yo estuviera demasiado rota como para defenderme. Volví caminando al coche con las piernas temblorosas. Tyler me miró preocupado. ¿Estás bien, mamá? Te ves muy pálida. Estoy bien, cariño, dije con una voz sorprendentemente firme. Cambiamos de planes. Vamos a casa. ¿Y la camioneta de papá? ¿No deberíamos saludarlo? Papá está ocupado ayudando a la abuela Ellen con algo. Lo veremos en casa. Mientras conducía de regreso, con Tyler charlando en el asiento trasero, mi mente ya trabajaba, planeando, calculando. Ellos creían que era débil. Creían que solo lloraría y aceptaría lo que me hicieran. Estaban a punto de descubrir cuán equivocada estaban. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Me miré de verdad en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía 32 años, pero parecía mayor. Cabello castaño recogido en la misma coleta sencilla que llevaba desde hacía una década. Sin maquillaje, porque Brandon decía que le gustaba que me viera natural. Ropa modesta y práctica,
porque cualquier otra cosa se sentía como pedir una atención que, según yo, no merecía. Me veía exactamente como lo que era, una mujer que había pasado toda su vida adulta intentando ser pequeña, silenciosa, agradecida por las migajas de amor que le lanzaban. Pero detrás de mis ojos marrones, algo nuevo ardía. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Brandon llegó a casa alrededor de las 11, como siempre. Me besó la mejilla, me preguntó cómo había sido mi día, me contó lo ocupado que estaría mañana. El acto del esposo perfecto. Esa noche, cuando se quedó dormido, me levanté y fui al despacho de casa. Ahí guardábamos todos los documentos financieros en un archivador. Documentos que Brandon siempre manejaba por completo, porque según él, yo era demasiado emocional para ocuparme del dinero. Lo que descubrí fue peor de lo que había imaginado. El dinero del seguro por la muerte de mi padre, $150,000 que estaban destinados a la Universidad de Tyler, estaba casi agotado. $50,000 habían sido transferidos a una cuenta que no reconocía. Otros $30,000 habían sido retirados en efectivo durante los últimos 6 meses. El resto, gastado en cosas que no tenían sentido. $20,000 en mejoras del hogar que nunca se habían hecho. $15,000 en supuestos equipos de trabajo para la empresa de construcción de Brandon. Miles más en gastos sin identificar. Me quedé en ese despacho hasta el amanecer, revisando cada papel, cada estado de cuenta, cada recibo. Armando el rompecabezas de cómo me habían traicionado. Y cuando salió el sol, sabía 3 cosas con absoluta certeza. Primero, Brandon llevaba meses robándome, probablemente planeando su salida. Segundo, mi madre había estado involucrada desde el principio. Los registros telefónicos mostraban decenas de llamadas entre ellos, muchas durante las horas en que Brandon decía estar trabajando. Y tercero, me habían subestimado, gravemente. A la mañana siguiente, hice algo que no hacía desde hacía mucho. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma. No lo estaba. Pero tenía cosas importantes que hacer. Cuando Brandon se fue a trabajar y Tyler salió para la escuela, conduje hasta el banco. Nuestro banco, donde era clienta desde hacía 12 años. Donde los cajeros me conocían por mi nombre. Buenos días, señora Miller, me saludó Janet, la jefa de caja. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito hablar con alguien sobre mis cuentas, respondí. Todas. Lo que descubrí en esa reunión cambió todo. La cuenta que no reconocía, la que tenía $50,000 de mi dinero, era una cuenta conjunta entre Brandon y mi madre. La habían abierto hacía 3 meses. Esta es su firma en la autorización para transferir los fondos, explicó el gerente del banco, el señor Thompson. Pero si no recuerda haberla firmado. Ahora lo recuerdo, mentí con suavidad. Solo quería verificar el saldo. El señor Thompson pareció aliviado. Los bancos odian los conflictos familiares, especialmente cuando hay grandes sumas de dinero en juego. Pero yo no iba a convertir eso en un problema del banco. Lo iba a resolver por mi cuenta. Mi siguiente parada fue la biblioteca. Pero no para trabajar. Necesitaba usar las computadoras para una investigación que no pudiera rastrearse a mi casa. Pasé horas enteras aprendiendo sobre la ley de divorcio en nuestro estado. Sobre división de bienes y custodia de menores. Sobre qué ocurre cuando uno de los cónyuges puede demostrar que el otro ha estado ocultando dinero. Pero lo más importante fue descubrir otro tipo de leyes. Las que tratan sobre fraude, malversación y robo. Porque sí, tomar dinero de cuenta sin permiso, incluso entre esposos, sigue siendo robo si se demuestra que fue obtenido mediante engaño. Y yo podía demostrarlo. Para cuando recogí a Tyler de la escuela, ya tenía el inicio de un plan. No solo para recuperar mi dinero, sino para asegurarme de que Brandon y mi madre pagaran por lo que me habían hecho. Pero tenía que ser inteligente. Ellos pensaban que yo era débil. Que era emocional. Y esa iba a ser mi mayor ventaja. Que ellos creyeran que yo era débil. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Le pregunté a Tyler mientras conducíamos de regreso a casa.
Bien. Estamos aprendiendo sobre la guerra de independencia en la clase de historia. ¿Sabías que a veces los colonos fingían ser leales a los británicos mientras en realidad planeaban pelear contra ellos? De la boca de un niño. Eso es muy interesante, cariño. A veces, la mejor forma de ganar una guerra es hacerle creer a tu enemigo que ya ha ganado. Esa noche cociné la cena favorita de Brandon. Carne al horno con papas y zanahorias. Me puse el vestido rojo que él me había elogiado en nuestro aniversario. Sonreí, reí con sus bromas, le pregunté por su día con un interés que parecía genuino. «Pareces feliz esta noche», dijo, estirando la mano para apretar la mía. «Lo estoy», respondí. Y no era del todo mentira. Por primera vez en meses, tenía un propósito, un plan, una razón para levantarme por la mañana. Estaba pensando, continué. Tal vez deberíamos invitar a mi madre a cenar este fin de semana. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos los tres. Algo se encendió en los ojos de Brandon. Suena bien, cariño. Seguro que a Ellen le encantará. Ellen. No tu madre, ni mamá, como solía decir. Ellen. Como si fueran cercanos. Como si se conocieran bien. Lo cual, por supuesto, era verdad. La llamo mañana, dije con una sonrisa tranquila. Esa noche, mientras Brandon dormía a mi lado, me quedé mirando el techo. Planeando. La fase 1, la de recopilación de información, casi estaba completa. La fase 2 sería la preparación, asegurarme de tener todo lo necesario para destruirlos a ambos. Pero la fase 3, esa sería la más importante. Hacerles entender exactamente lo que habían perdido al subestimar a Rebecca Miller. En la oscuridad, sonreí por primera vez en semanas. La llamada a mi madre, a la mañana siguiente, fue una obra maestra de actuación. Mamá, dije, dejando que mi voz sonara pequeña e insegura, estaba pensando si te gustaría venir a cenar el sábado por la noche. Oh, querida, suena encantador, respondió, y casi podía escuchar la satisfacción en su voz. Pobre y patética Rebecca. Buscaba el consuelo de una familia que no merecía. ¿Todo bien? Suenas algo decaída. Estoy bien, dije, inyectando el toque justo de falsa alegría en mi voz. Quizás un poco cansada. Brandon ha estado trabajando tanto últimamente que siento que apenas lo veo. Los hombres trabajan duro para mantener a su familia, querida. Deberías estar agradecida, no quejándote. La crueldad casual en su tono era tan familiar que casi se me pasaba desapercibida. Pero esta vez, en vez de hacerme sentir pequeña, avivó el fuego que ardía en mi pecho. Tienes razón, claro que sí. Solo, lo extraño, ya sabes. Pues una buena esposa encuentra maneras de mantenerse ocupada, en lugar de molestar a su marido con sus necesidades. Tienes toda la razón. Nos vemos el sábado a las 6. Perfecto. ¿Llevo algo? Solo tú, mamá. Es todo lo que necesitamos. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina, asombrada de lo fácil que era interpretar el papel que esperaban de mí. La hija débil y agradecida. La esposa necesitada y patética. Había desempeñado ese papel durante tanto tiempo, que había olvidado que era una actuación. Pero ahora que actuaba con plena conciencia, podía ver claramente cómo me habían manipulado. Cada crítica disfrazada de consejo útil. Cada cumplido envenenado diseñado para mantenerme agradecida por una atención que, según ellos, no merecía. Cada vez que me hicieron sentir que tenía suerte de ser apenas tolerada. La rabia que sentí entonces fue limpia, fría y con propósito. Mi siguiente parada fue una papelería. Compré una pequeña grabadora digital, del tipo que usan los estudiantes universitarios para registrar clases. Luego fui a una tienda de electrónica y adquirí una microcámara inalámbrica, supuestamente pensada para seguridad doméstica. Si Brandon y mi madre querían tener conversaciones secretas, me iba a asegurar de tener evidencia de cada palabra. Esa misma tarde hice otra cosa que no había hecho en años. Fui de compras para mí. No ropa práctica para pasar desapercibida. No conjuntos modestos y conservadores para evitar llamar la atención.
Compré un vestido negro que realmente se ajustaba a mi figura, no que la ocultara. Compré maquillaje que resaltara mis ojos. Incluso me llevé unos tacones que me hacían sentir más alta y segura. La mujer del probador parecía una desconocida. Una mujer que, quizá, sí merecía cosas buenas en la vida. Cuando volví a casa, escondí mis compras en el fondo del armario y volví a ser la vieja Rebecca, al menos en apariencia. El sábado llegó rápido. Pasé el día limpiando la casa y preparando la cena, como lo había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez, también me dediqué a instalar el equipo. La cámara oculta fue colocada en la sala, disfrazada como un adorno más sobre la repisa. La grabadora digital fue a mi bolsillo, ya encendida. Brandon llegó de trabajar a las 5:30, justo a tiempo para prepararnos antes de que llegara mi madre. «¿Te ves bien?», dijo, al verme en la cocina revisando el asado. Llevaba uno de mis atuendos antiguos, pantalones sencillos y un suéter básico. Nada que insinuara un cambio de actitud o de circunstancias. «Gracias», respondí, sonriendo como siempre. Como si su aprobación fuera lo más importante del mundo. Mi madre llegó puntual, a las 6 en punto. Traía una botella de vino y vestía un conjunto que costaba más de lo que yo gastaba en ropa en todo un año. Me abrazó y me besó en la mejilla, el retrato de una madre amorosa. «Rebecca, querida, te ves cansada. ¿Estás durmiendo lo suficiente?». El primer golpe. Ejecutado con precisión quirúrgica. Una crítica disfrazada de preocupación, diseñada para hacerme sentir insegura e insuficiente. «Estoy bien, mamá. Solo ocupada con Tyler, el trabajo, ya sabes, lo de siempre». «Bueno, ya dicen por ahí, el trabajo de una mujer nunca termina», rió, y le entregó el vino a Brandon. «Hola, Brandon. Estás tan guapo como siempre». La forma en que miró a mi esposo me revolvió el estómago. Había algo posesivo en esa mirada. Algo que sugería que él le pertenecía. Pero yo sonreí, le agradecí por el vino y serví la cena como si nada estuviera mal. La conversación durante la cena fue una auténtica tortura. Mi madre y Brandon intercambiaban miradas cada vez que creían que yo no los estaba observando. Tenían bromas internas en las que yo no participaba. Hablaban de personas y eventos con una familiaridad que dejaba claro que ya habían discutido esos temas en privado. «Oh, Brandon», dijo mi madre en un momento durante la cena, «¿pudiste resolver finalmente ese problema con el permiso en la municipalidad?». Mi sangre se heló. Brandon nunca me había mencionado ningún problema con permisos. Pero respondió con naturalidad, como si fuera un tema que ya habían comentado antes. «Sí, ya está resuelto». «Gracias por preguntar». «¿Qué problema con permisos?». Pregunté con inocente curiosidad. «Cosas del trabajo, amor. Nada importante». Pero mi madre asentía con la cabeza, como si supiera exactamente a qué problema se refería. Después de cenar, me excusé para ir a la cocina a buscar el postre. Mientras estaba allí, los escuché hablar en voz baja desde el comedor. No pude entender las palabras, pero el tono era íntimo, familiar. Cuando regresé con la tarta, estaban sentados demasiado separados, como si se hubieran alejado justo antes de que entrara. «Esto se ve delicioso, cariño», dijo Brandon. Pero su sonrisa parecía forzada. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones triviales y sonrisas fingidas. Mi madre se marchó cerca de las 9 con otro abrazo y beso que me supieron a veneno. «Gracias por una noche encantadora, querida. Deberíamos hacer esto más seguido». «Sin duda», respondí. «La familia es lo más importante». Después, mientras Brandon me ayudaba a lavar los platos, dijo: «Tu madre parece que la pasó bien». «Sí. Me alegra que ustedes dos se lleven tan bien. Es una buena mujer. Te crió bien». Las mentiras salían de su boca con una facilidad escalofriante. El engaño casual era casi perfecto. Esa noche, acostada en la cama escuchando a Brandon dormir, planifiqué la siguiente fase de mi venganza. Ahora tenía pruebas. Grabaciones de sus conversaciones, donde quedaba claro que hablaban de temas que me ocultaban. Vídeo con su lenguaje corporal y su complicidad.
Pero necesitaba más. Pruebas del robo financiero. Documentación de su relación. Porque ya no tenía dudas. Esto era una aventura. Y lo más importante. Necesitaba que ellos mismos se incriminaran por completo. Y sabía exactamente cómo lograrlo. La oportunidad llegó antes de lo que imaginaba. El miércoles siguiente, Brandon anunció que trabajaría hasta tarde otra vez. Gran entrega en el proyecto de los Jackson, dijo, besándome la frente en el desayuno. Puede que no llegue antes de medianoche. Pero al pasar frente a la casa de los Jackson al mediodía, no había camiones de obra. Ni trabajadores. Nada. Esa noche, después de que Tyler se fue a dormir, hice algo que me habría parecido imposible apenas un mes atrás. Me subí al coche y conduje hasta el lugar donde Brandon guardaba su equipo de construcción. Su camioneta no estaba. Las luces estaban apagadas. No había señales de actividad. Desde allí, manejé hacia la casa de mi madre. La camioneta de Brandon estaba en su entrada. Pero esta vez, estaba preparada. Aparqué 2 calles más abajo y regresé caminando entre las sombras. Llevaba la grabadora digital en un bolsillo y el teléfono en el otro, lista para tomar fotos si era necesario. La conversación que escuché esa noche fue el golpe final. ¿Cuándo vas a decírselo?, preguntó mi madre, con voz cortante, impaciente. Después de Navidad. Le prometí a Tyler que tendría unas buenas fiestas, respondió Brandon. Eres demasiado blando. Ella no merece ninguna consideración. Mira, Ellen, sé que estás ansiosa por terminar con esto, pero tengo que pensar en mi hijo. Tu hijo estará mejor sin esa mujer patética arrastrándolo. Ustedes dos estarán mejor. Hubo una pausa. Y luego, la voz de Brandon, más baja, más íntima. A veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si te hubiera elegido a ti desde el principio, en vez de conformarme con ella. La risa de mi madre fue baja y satisfecha. Más vale tarde que nunca, amor. Cuando te liberes de ella, por fin podremos estar juntos como siempre debió haber sido. Como siempre debió haber sido. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Esto no era solo por dinero o conveniencia. Se habían amado todo este tiempo. Mi esposo y mi madre. ¿Ya sabes cómo conseguir el resto del dinero?, preguntó mi madre. La mayoría ya está en nuestra cuenta. Ella confía tanto que firma cualquier cosa que le pongo enfrente. La casa será más difícil, pero ya he estado falsificando su firma en documentos de refinanciamiento. Cuando presente la demanda de divorcio, no quedará nada por lo que ella pueda pelear. ¿Y Tyler? Conseguiré la custodia. ¿Quién va a entregarle un niño a una mujer con antecedentes de depresión e inestabilidad emocional? ¿Tiene antecedentes de eso? La risa de Brandon fue fría. Los tendrá, cuando mi abogado termine de armar el caso. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. La insistencia de Brandon en que viera a un terapeuta por mi ansiedad. Cómo había comenzado a documentar mis arrebatos emocionales. Momentos en los que lloré o me frustré, como cualquier persona normal. Llevaba meses, quizá años, construyendo un caso contra mí. Creando un historial que me retratara como una madre no apta. Grabé 20 minutos más de conversación, documentando cómo planeaban destruir mi reputación, robar mis bienes y quitarme a mi hijo. Cuando finalmente me alejé de esa casa, tenía suficiente evidencia para enterrarlos a los dos. Pero aún no había terminado. A la mañana siguiente hice 3 llamadas. La primera fue a una abogada de divorcios en un pueblo cercano. Alguien que Brandon no conociera y que no tuviera vínculos con nuestra comunidad. Necesito documentar fraude financiero conyugal y planear una estrategia de divorcio, le dije. Y necesito confidencialidad absoluta hasta que esté lista para actuar. La abogada, una mujer astuta llamada Daisy Walsh, aceptó reunirse conmigo esa misma tarde. La segunda llamada fue a un investigador privado recomendado por Mabe, especializado en casos de infidelidad y delitos financieros. La tercera fue al banco. Pero no hablé con el señor Thompson. Llamé a su supervisora, una mujer llamada Carol Stevens, que se encargaba de casos de fraude.
Creo que mi esposo ha estado falsificando mi firma en documentos financieros, le dije. Necesito documentarlo, pero sin que él se entere todavía. Carol fue profesional y empática. Podemos ayudarla con eso, señora Miller. ¿Cuándo podría venir? Para el jueves por la tarde ya tenía un expediente con todo. Página boca arriba un historial completo de cada cosa ilegal que Brandon había hecho con nuestro dinero. Cámara con flash fotografías de él en casa de mi madre, cuando se suponía que estaba trabajando. Micrófono grabaciones que probaban su relación, y sus planes para destruirme. Marcadores de página y una orden judicial para congelar todas nuestras cuentas, que se activaría en cuanto yo presentara la demanda de divorcio. Pero todavía no estaba lista para mostrar mis cartas. Quería que cavaran su propia tumba un poco más hondo. El viernes por la noche, volví a preparar la cena favorita de Brandon. Pero esta vez llevaba puesto el vestido negro nuevo que había comprado, junto con el maquillaje que realzaba mis ojos. Él lo notó de inmediato. «Guau, te ves increíble esta noche. ¿Qué celebramos? ¿Necesito una ocasión especial para arreglarme para mi esposo?», pregunté, sonriéndole de esa forma que hubiera sido genuina un mes atrás. Durante la cena, solté un comentario que hizo que su rostro se pusiera pálido. «Estaba pensando», dije con tono casual, «tal vez deberíamos planear unas vacaciones para Navidad. A algún lugar cálido. Tyler nunca ha visto el mar». «Eso suena caro», respondió con cuidado. «Oh, no creo que el dinero sea un problema», le aseguré. Hoy hablé con la aseguradora de mi padre, y dijeron que podría haber beneficios adicionales de los que no estaba enterada. Algo sobre intereses acumulados por pagos demorados. La mentira salió de mi boca con tanta naturalidad que me sorprendió. Pero el efecto en Brandon fue inmediato, y delicioso. Casi se atraganta con el vino. ¿De verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Aún no están seguros. Podrían ser otros $50,000, quizá más. Van a llamarme la próxima semana con las cifras finales. El rostro de Brandon pasó por una galería de expresiones. Sorpresa. Codicia. Cálculo. Y finalmente, algo que parecía pánico. «Eso es maravilloso, cariño. De verdad, maravilloso». Pero yo podía ver los engranajes girando en su mente. Si había más dinero por venir, él querría apoderarse de él antes de dejarme, lo que significaba que tendría que retrasar sus planes, lo que me daba más tiempo para preparar mi golpe final. Esa noche, después de que Brandon se durmiera, lo escuché levantarse alrededor de las 2 de la madrugada. Escuché, desde la rendija de la puerta, como hacía una llamada desde la cocina. «Ellen, sí, soy yo. Tenemos un problema». Me arrastré hasta la parte superior de las escaleras. Grabadora en mano. «Ella dice que viene más dinero del seguro. Otros 50,000. No, no creo que sospeche nada. Es demasiado estúpida para juntar las piezas. Tal vez tengamos que esperar más de lo planeado». Lo sé. Pero si nos apuramos y perdemos esa plata». Su voz se fue apagando mientras se alejaba hacia el fondo de la cocina. Pero ya había escuchado suficiente. Iban a retrasar su ataque final, para poder robar aún más dinero que ni siquiera existía. Perfecto. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. No por lo que Brandon y mi madre estaban haciendo. Ya estaba más allá del dolor. Lo difícil fue fingir ser la misma mujer débil, agradecida y sumisa que ellos esperaban. Mientras planeaba destruirlos a ambos desde adentro. Cada mañana me despertaba y me ponía la máscara de la vieja Rebecca. Humilde, ansiosa, agradecida por cualquier migaja de atención. Cocinaba sus platos favoritos. Le preguntaba por su día con el mismo falso entusiasmo de siempre. Y me aseguraba de que Tyler no sospechara absolutamente nada. Pero por dentro. Era otra mujer. Pasaba mis horas de almuerzo reuniéndome con abogados e investigadores. Documentaba cada mentira, cada robo, cada traición. Estaba construyendo un caso tan sólido que ningún juez en el mundo le permitiría a Brandon quedarse con mi hijo o mi dinero. El investigador privado, un exdetective llamado Mike Torres, fue especialmente útil.
En 30 años de trabajo, me dijo durante una reunión, nunca había visto una documentación tan completa. Su marido no solo está siendo infiel y robando. Está dejando una evidencia que demuestra intención criminal. ¿De qué cargos estaríamos hablando? Pregunté. Fraude. Malversación. Falsificación de documentos. Si el fiscal decide ir a fondo, podría enfrentarse a entre 5 y 10 años de prisión. Eso debería haberme hecho sentir culpable. Era el padre de mi hijo. El hombre que había amado durante 12 años. Pero lo único que sentí fue una satisfacción fría y absoluta. Mientras tanto, Brandon estaba cada vez más nervioso. El supuesto dinero del seguro seguía en trámite y me preguntaba constantemente cuándo recibiría noticias. Estas cosas toman tiempo, le decía. Pero me aseguraron que va a valer la pena. Mi madre también empezaba a impacientarse. Llamaba con más frecuencia, siempre casualmente interesada en el tema del dinero. ¿Alguna novedad de la aseguradora, querida? Aún nada, mamá. Pero espero que pronto. Bueno, ya sabes lo que dicen. Las cosas buenas llegan a quienes saben esperar. Si tan solo supiera cuán cierto era eso. La oportunidad que estaba esperando llegó un jueves por la noche, a principios de diciembre. Brandon anunció que trabajaría hasta tarde otra vez. El proyecto de los Jackson va atrasado, dijo. Tal vez tenga que trabajar todo el fin de semana. Pero yo había pasado por la casa de los Jackson esa misma tarde. Estaba completamente terminada. La familia ya se estaba mudando. Esa noche, lo seguí otra vez. Pero en lugar de ir a la casa de mi madre, condujo hasta un motel a las afueras del pueblo. De esos lugares donde la gente va cuando no quiere que la vean. El coche de mi madre ya estaba en el estacionamiento. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Desde la ventana del cuarto 237, se veían dos siluetas moviéndose. No podía distinguir detalles, pero no los necesitaba. El investigador privado me había dado una cámara con lente de largo alcance, y la usé para documentarlo todo. Cámara con flash la camioneta de Brandon en el estacionamiento. Cámara con flash el coche de mi madre al lado. Cámara con flash el sello de hora y fecha, 8:47 de la tarde un jueves, cuando se suponía que estaba trabajando. Pero la verdadera prueba llegó cuando finalmente salieron de la habitación. Se veían demasiado cómodos entre ellos. Demasiado naturales. Brandon llevaba su brazo alrededor de la cintura de mi madre. Ella reía con algo que él le había dicho, mirándolo con afecto. Parecían una pareja de verdad. Una pareja con historia. Tomé fotos de todo. Luego regresé a casa y subí las imágenes a la carpeta encriptada que el investigador había creado para mí. Cuando Brandon llegó a la medianoche, yo lo esperaba con una taza de té y una expresión de preocupación fingida. ¿Día largo? Pregunté con simpatía. Agotador, pero estamos avanzando. Me alegra. Me preocupa que estés trabajando tanto. Me besó en la cabeza, y tuve que contener el impulso de apartarme. Eres demasiado buena conmigo, Rebecca. Si supiera. A la mañana siguiente, hice la llamada que había estado preparando por semanas. Daisy. Habla Rebecca Miller. Estoy lista para presentar la demanda. ¿Estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Lo estoy. Más que nunca. Quiero presentar la demanda hoy mismo, le dije a Daisy. Y quiero que el congelamiento de las cuentas entre en vigor de inmediato. Considéralo hecho. ¿Puedes venir a mi oficina a las 2 de la tarde? Ahí estaré. Antes de salir rumbo al despacho de la abogada, hice una última llamada. Llamé a la supuesta empresa constructora para la que Brandon decía estar trabajando, y pedí hablar con el capataz de la obra de los Jackson. ¿Obra de los Jackson? El hombre sonaba confundido. Esa se terminó hace 2 semanas. Desde mediados de noviembre. Ya está lista. Oh, lo siento, debí haber entendido mal. Mi esposo, Brandon Miller, dijo que estaba trabajando ahí esta semana. ¿Brandon Miller? Nosotros no tenemos ninguna obra en curso esta semana. Temporada baja, ya sabes. La última pieza del rompecabezas encajó.
Brandon no solo trabajaba para una empresa de construcción. Él tenía su propia pequeña empresa. Pero el negocio iba mal. Y en lugar de decírmelo, había estado fingiendo tener trabajo constante mientras me robaba dinero y planeaba su huida. A las 2 de la tarde me senté en la oficina de Daisy Walsh y firmé los papeles que destruirían la vida de mi esposo. El congelamiento de cuentas entra en efecto al final del día, me explicó Daisy. No podrá acceder a ninguna de las cuentas conjuntas ni al dinero que transfirió a la cuenta con tu madre. ¿Y la casa? Como puedes probar que falsificó tu firma en los documentos de refinanciamiento, esas transacciones son nulas. La casa sigue estando a tu nombre. ¿Y la custodia de Tyler? Daisy sonrió con dureza. Con las pruebas de fraude financiero y manipulación psicológica que has documentado, diría que no tiene ninguna posibilidad. A lo sumo, visitas supervisadas. ¿Y ahora qué sigue? Mañana por la mañana recibirá la notificación legal. Te recomendaría no estar en casa cuando eso pase. Llévate a Tyler y vete a un lugar seguro, al menos hasta que veamos cómo reacciona. ¿Y los cargos penales? Eso depende de ti. Las pruebas son lo suficientemente sólidas como para que el fiscal decida presentar cargos si tú lo solicitas. Pensé en su plan para presentarme como mentalmente inestable y quedarse con mi hijo. Pensé en la crueldad de mi madre. En los años de manipulación y mentiras. Presenta los cargos, dije. Todos. Esa noche, hice una última interpretación como la antigua Rebecca. Cené con mi hijo, lo ayudé con la tarea, actué como si todo fuera normal. Brandon estaba distraído, probablemente preocupado por el dinero del seguro que nunca llegaría. Después de que Tyler se fue a la cama, me senté con Brandon en el sofá para ver televisión. Como lo habíamos hecho miles de veces antes. Amo nuestra vida, dije, acurrucándome a su lado. Yo también, amor. Yo también. La mentira le salió con una facilidad increíble. Incluso ahora, con los papeles ya preparados para acabar con él, podía mirarme a los ojos y mentir sin pestañear. Pero al día siguiente, descubriría lo que pasa cuando subestimas a Rebecca Miller. Me desperté antes del amanecer del viernes con una sensación de anticipación que no sentía desde niña. Hoy era el día. El día en que todo cambiaría. Preparé el desayuno de Tyler y lo ayudé a alistarse para la escuela, como cada mañana. Brandon ya se había ido a su trabajo falso, lo que probablemente significaba que estaba en casa de mi madre planeando cómo destruirme. A las 8:30, llevé a Tyler al colegio y le di un abrazo más largo de lo habitual. Te amo muchísimo, mi cielo, le dije. Yo también te amo, mamá. ¿Estás bien? Estás diferente últimamente. Mi niño. Demasiado inteligente para su edad. Estoy bien, cariño. Mejor que nunca. Todo va a estar bien. Después de dejarlo, conduje hasta una cafetería al otro lado del pueblo y me instalé a esperar. Daisy me había enviado un mensaje de texto. El notificador legal entregaría los papeles entre las 9 y las 10 de la mañana. A las 9:47, sonó mi teléfono. ¿Señora Miller? Habla el oficial Johnson, del Departamento de Policía de Riverside. Su esposo nos pidió que la llamáramos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la voz firme. ¿Está todo bien, oficial? Bueno, señora, su esposo recibió esta mañana unos documentos legales, y está bastante alterado. Está haciendo algunas acusaciones serias contra usted, y queríamos escuchar su versión. ¿Qué tipo de acusaciones? Dice que usted ha estado actuando de manera errática, que ha mentido sobre dinero del seguro y que está intentando manipularlo. Está preocupado por su estado mental. Casi me echo a reír. Incluso ahora, con su mundo derrumbándose, Brandon seguía interpretando el papel del esposo preocupado. Oficial Johnson, creo que debe saber que esos papeles son documentos de divorcio, porque descubrí que mi esposo ha estado robando de nuestras cuentas conjuntas, y mantiene una aventura con mi madre. Hubo una larga pausa. ¿Su madre? Sí. Tengo documentación extensa tanto del fraude financiero como de la relación. Estaré encantada de compartirla si es necesario. Señora,
¿Estaría dispuesta a venir a la comisaría para hacer una declaración? Por supuesto. Iré de inmediato. La comisaría estaba a 10 minutos de la cafetería. Cuando entré, pude escuchar la voz de Brandon resonando desde el fondo del edificio. Está loca desde hace semanas. Todo esto está en su cabeza. Se lo está inventando. El oficial Johnson me recibió en la entrada. Un hombre de mediana edad, de ojos amables y actitud profesional. Señora Miller, soy Bob Johnson. Gracias por venir. Me condujo a una pequeña sala de entrevistas, donde pasé la siguiente hora exponiendo todo el caso. Los documentos financieros que mostraban el robo de Brandon. Las fotos de él con mi madre en el motel. Las grabaciones de sus conversaciones planificando mi destrucción. La expresión del oficial Johnson se fue volviendo más seria a medida que revisaba las pruebas. Señora Miller, esto es muy sólido. ¿Lleva semanas documentando todo esto? Quería asegurarme de tener todo lo necesario para proteger a mi hijo, y a mí misma. Lo que me ha mostrado constituye fraude criminal, posiblemente también malversación de fondos. ¿Está preparada para presentar cargos? Sí. Lo estoy. ¿Y su madre? Está claramente involucrada. También quiero que se presenten cargos contra ella. El oficial Johnson asintió. Tendremos que entrevistarlos por separado. Su esposo sigue aquí, pero vamos a localizar a su madre. Probablemente esté en su casa, o en el motel donde se han estado viendo. La encontraremos. Mientras tanto, ¿tiene un lugar seguro donde quedarse? El señor Miller, bueno, no está tomando esto muy bien. Pensé en Tyler, que saldría del colegio en unas horas. En la casa, legalmente mía, que ahora ya no se sentía segura. Encontraré una solución. El oficial Johnson me entregó su tarjeta. Llámeme si necesita algo, señora Miller. Y, lo que ha hecho, documentarlo todo con tanto detalle, eso requiere mucho valor. ¿Valor? Era la primera vez en mi vida adulta que alguien me llamaba valiente. Salí de la comisaría y conduje hasta la escuela de Tyler. Eran apenas las 12 del mediodía, pero necesitaba verlo, abrazarlo, recordarme a mí misma por qué estaba haciendo todo esto. Lo encontré durante el almuerzo y le pedí a su maestra si podía hablar con él en privado. Tyler, cielo, necesito contarte algo importante. Su expresión se volvió seria de inmediato. ¿Papá está bien? Papá está pasando por momentos difíciles. Y probablemente tendremos que quedarnos en otro lugar unos días, mientras los adultos resolvemos algunas cosas. ¿Tú y papá se van a divorciar? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me había enfocado tanto en la venganza, que casi había olvidado que esto también iba a herir a Tyler. Sí, amor. Nos vamos a divorciar. Tyler guardó silencio un largo rato, desmenuzando su sándwich con los dedos. ¿Es por la abuela Ellen? Casi me caigo del banco de la cafetería. ¿Cómo dices? A veces los escuchaba hablar por teléfono. Cuando papá pensaba que yo estaba dormido. Y sonaban como si se gustaran más de lo que se gustan los familiares. Mi hijo de 11 años había descubierto lo que yo no había querido ver en meses. Tyler, necesito que sepas algo. Nada de esto es tu culpa, ¿de acuerdo? A veces los adultos toman malas decisiones. Pero eso no significa que no amen a sus hijos. ¿Tú todavía amas a papá? Esa fue la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. Hace un mes, habría dicho que sí sin pensarlo. Pero ahora, amo al hombre que creí que era tu padre, dije con cuidado. Pero resulta que, él no era quien yo pensaba. ¿Vamos a estar bien? Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Vamos a estar mejor que bien, mi amor. Te lo prometo. Esa tarde, nos registramos en un hotel al otro lado del pueblo. Nada lujoso. Solo un lugar limpio y seguro donde Tyler y yo pudiéramos respirar y pensar en los siguientes pasos. Mi teléfono no había parado de sonar en todo el día. Llamadas y mensajes de Brandon, algunos furiosos, otros suplicantes, otros amenazantes. Mensajes de mi madre, todos con variaciones de la misma pregunta.
¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Pero la llamada que realmente importaba llegó a las 6 de la tarde, mientras Tyler y yo comíamos pizza y veíamos caricaturas. Señora Miller, habla el oficial Johnson. Hemos arrestado tanto a su esposo como a su madre. Están siendo acusados de fraude, malversación de fondos y conspiración para cometer delitos financieros. ¿Y ahora qué pasa? Probablemente saldrán bajo fianza mañana, pero se emitirán órdenes de restricción. No podrán contactarla ni a usted ni a su hijo directamente. ¿Y el dinero que se robaron? El fiscal está seguro de que podremos recuperar la mayor parte. La cuenta a la que lo transfirieron ha sido congelada y estamos rastreando los retiros en efectivo. Cuando colgué, me senté en la cama del hotel intentando procesar todo lo que había pasado en un solo día. Esa mañana estaba casada con un hombre al que creía amar, viviendo en una casa que creía segura, con una familia que creía real. Esa noche, estaba divorciada. Mi esposo y mi madre estaban en la cárcel. Y mi vida entera había quedado al descubierto como una mentira cuidadosamente construida. Pero por primera vez en años, me sentía libre. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Tyler, mirándome desde la televisión. Me toqué la cara. Sí, estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Estoy bien, cielo. Estas son lágrimas de felicidad. ¿Lágrimas felices? A veces los adultos lloran cuando están felices. Cuando por fin se liberan de algo que los estaba lastimando. Tyler me miró con seriedad. ¿Ya somos libres? Lo miré. A mi hijo valiente, inteligente, maravilloso. Que merecía mucho más que la familia rota que yo había tratado de sostener. Sí, Tyler. Ya somos libres. El juicio se celebró 6 meses después, en primavera. Para entonces, Tyler y yo ya nos habíamos adaptado a nuestra nueva vida, en un pequeño apartamento al otro lado del pueblo. No era tan grande como nuestra antigua casa, pero era nuestro. Nuestro de verdad. Había regresado a trabajar a tiempo completo en la biblioteca, y la señora Maverick había sido increíblemente comprensiva. Todo el pueblo se enteró del escándalo. En un lugar como Riverside, las noticias vuelan más rápido que el viento. Pero en vez del juicio y la lástima que temía, la mayoría de las personas fueron sorprendentemente solidarias. Otras mujeres se acercaron con historias propias sobre el comportamiento inapropiado de Brandon a lo largo de los años. Hombres de la industria de la construcción contaron que su negocio estaba en ruinas mucho antes de que empezara a robarme. Y lo más sorprendente, muchas personas dijeron que nunca les había gustado mi madre. Siempre había algo frío en ella. Siempre actuó como si fuera mejor que los demás, me dijo la señora Maverick una tarde. Como si nos estuviera haciendo un favor con su mera existencia. El juicio en sí fue casi anticlimático. Las pruebas eran tan abrumadoras, que tanto Brandon como mi madre aceptaron acuerdos con la fiscalía en lugar de enfrentar a un jurado. Brandon fue condenado a 3 años de prisión por fraude y malversación. Mi madre recibió 18 meses por conspiración y su papel en el esquema. Yo estuve presente en la audiencia cuando lo sentenciaron. Brandon me miró con una mezcla de enojo y algo que quizás fue remordimiento. Mi madre me miró como si fuera una desconocida. Ninguno de los dos se disculpó. Recuperar el dinero tomó más tiempo, pero Daisy Walsh valió cada centavo que le pagué. Recuperamos casi todo lo robado, más los daños. La casa se vendió rápido. Y con el dinero del seguro que Brandon no había logrado tocar, Tyler y yo terminamos más seguros financieramente que nunca. Pero el dinero no fue la verdadera victoria. La verdadera victoria fue en quien me había convertido mientras luchaba por recuperarlo. El día después de la sentencia hice algo que nunca había hecho. Fui a un salón de belleza y pedí un cambio total de imagen. Quiero verme como alguien con quien no se metan jamás, le dije a la estilista, una joven llamada Crystal, con mechones morados en el cabello y ojos bondadosos. Cuando terminó, la mujer que me devolvía la mirada en el espejo era segura, fuerte y hermosa. No porque tratara de agradar a alguien, sino porque finalmente sabía cuánto valía. Esa noche, Tyler y yo salimos a cenar para celebrar. Nada lujoso. Solo el diner del centro.
pero se sintió como la comida más importante de mi vida. «¿Te ves diferente, mamá?», dijo Tyler, mientras comía su hamburguesa. «¿Diferente cómo?», pregunté sonriendo. «Feliz. Como si ya no tuvieras miedo de nada». Me quedé pensando. Y tenía razón. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo. «¿Estás contenta de que ya no vivamos con papá?», fue una pregunta difícil. Pero respondí con honestidad. «Estoy triste por las decisiones que tomó tu papá. Pero me alegra que nos alejamos antes de que esas decisiones nos hicieran más daño». «¿Te vas a volver a casar algún día?», solté una risa suave. «No lo sé, cielo. Tal vez. Pero si lo hago, será con alguien que piense que soy increíble tal como soy». «Tú eres increíble, mamá. Eres la persona más fuerte que conozco». Y viniendo de mi hijo de 11 años, esas palabras significaron más que cualquier cumplido que haya recibido en mi vida. 7 meses después del juicio, recibí una carta por correo. La dirección del remitente era la prisión femenina donde mi madre cumplía condena. Estuve a punto de tirarla sin abrirla. Pero la curiosidad fue más fuerte. «Rebecca. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó, y ahora entiendo que estaba equivocada. No solo por el dinero, sino por todo. Me equivoqué contigo. Nunca fuiste débil ni patética ni ninguna de esas cosas que te dije. Solo eras una persona confiada, y me aproveché de esa confianza. Me equivoqué también con Brandon. Nunca fue lo suficientemente bueno para ti, y debí verlo desde el principio, en lugar de animarlo a hacerte daño. Pero, sobre todo, me equivoqué conmigo misma. Creí que merecía una vida mejor que la que tenía. Y me convencí de que quitarte lo tuyo me haría feliz. Pero no fue así. Solo me convirtió en alguien que ya no reconozco. No espero que me perdones. No lo merezco. Pero quería que supieras que tuviste razón al defenderte. Al protegerte a ti y a Tyler. Eres mucho más fuerte de lo que jamás te di crédito. Más fuerte de lo que yo he sido nunca. Lo siento, Rebecca. Por todo. Ellen». Leí la carta, luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No porque estuviera lista para perdonarla. No estaba segura de si algún día lo estaría. Pero esa carta era prueba de que incluso las peores personas pueden reconocer la verdad cuando se ven obligadas a enfrentarla. 1 año después del juicio, Tyler y yo nos mudamos a una nueva casa. Nada ostentoso. Solo un lugar cómodo con un jardín donde por fin pude cultivar las hortalizas que siempre quise probar. Me habían ascendido a jefa de la biblioteca tras la jubilación de la señora Maverick, y amaba mi trabajo más que nunca. Además, había comenzado a dar clases de alfabetización para adultos por las tardes, ayudando a personas que nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer. Una de mis alumnas era una mujer llamada María, que había dejado un matrimonio abusivo con 2 hijos pequeños. Me recordaba a mí misma, antes de aprender a luchar. «No sé cómo ser fuerte», me dijo una noche, al final de clase. «Ya lo eres», le respondí. «Te fuiste. Ese fue el paso más difícil. Lo demás es solo aprender cosas nuevas». «¿Siempre supiste cómo defenderte?». Solté una risa. «María, hace 1 año, me habría disculpado por respirar muy fuerte. La fortaleza no es algo con lo que naces. Es algo que se construye, decisión tras decisión». «¿Cuál fue tu primera decisión?». Pensé en aquel día frente a la ventana de la cocina de mi madre, escuchando cómo ella y Brandon planeaban destruirme. El momento en el que algo dentro de mí dijo: «Basta». Decidí que valía la pena luchar por mí, respondí. Todo lo demás vino después de eso. Han pasado 5 años desde aquel noviembre en que mi mundo se vino abajo. Tyler tiene 16 años ahora. Es alto, seguro de sí mismo, y nada en él se parece a la mujer rota que yo solía ser. Nunca me ha pedido visitar a su padre en prisión, y yo nunca he insistido en el tema. Brandon fue liberado tras cumplir 2 años y medio de su condena. Se mudó a otro estado y nunca intentó contactarnos. Supe por conocidos que volvió a trabajar en construcción, vive en un pequeño apartamento y trata de reconstruir su vida.
Mi madre fue liberada después de 14 meses. Se mudó a Florida, a vivir con su hermana. No hemos hablado desde entonces, y ya he hecho las paces con eso. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice. Si valió la pena destruir mi matrimonio y mandar a mi madre a prisión. La respuesta siempre es la misma. Yo no destruí mi matrimonio. Brandon lo hizo, en el momento en que eligió robarme y traicionarme con mi propia madre. Yo no mandé a mi madre a prisión. Ella se condenó cuando decidió ser parte de una conspiración criminal contra su propia hija. Todo lo que hice fue negarme a seguir siendo una víctima. La mujer que soy hoy sería irreconocible para la que fui hace 5 años. Dirijo la biblioteca con confianza y autoridad. Soy dueña de mi casa. He viajado a lugares que jamás imaginé. París, Londres, Roma. A veces sola, a veces con Tyler. Siempre sabiendo que puedo cuidar de mí misma en cualquier parte. He salido con algunos hombres, pero no tengo prisa por volver a casarme. Disfruto demasiado de mi independencia. Y he aprendido a ser muy cuidadosa con quien dejo entrar en mi vida. Cualquier hombre que quiera estar conmigo, tendrá que ganárselo. Lo más importante de todo. He criado a un hijo que respeta a las mujeres y entiende que la verdadera fortaleza consiste en proteger a quienes no pueden protegerse, no en aprovecharse de ellos. Tyler se irá a la universidad el próximo año. Y por primera vez en mi vida, me emociona la idea de estar sola. No porque no ame a mi hijo, sino porque por fin sé quién soy cuando no hay nadie más cerca. Soy una mujer que luchó cuando el mundo intentó destruirla. Una mujer que descubrió que nunca fue tan débil como le hicieron creer. Una mujer que aprendió que la mejor venganza no es sobrevivir, es prosperar. A veces, en las noches en las que no puedo dormir, vuelvo a ese momento frente a la ventana de la cocina de mi madre. El instante en el que escuché a las 2 personas que más amaba planear mi destrucción. Fue el peor momento de mi vida. Pero también fue el comienzo de todo. El momento en que empecé a convertirme en la mujer que siempre debí ser. Ellos pensaban que me estaban destruyendo. En realidad, me liberaron. Y ese es un regalo por el que estaré agradecida el resto de mi vida.